Y bueno, volvemos desde ahí, como Volvemos dijo desde ahí. Johnny Viale, volvemos desde ahí, pero no desde donde nos lo pide el presidente, sino desde donde lo pide el gran pueblo argentino. Salud, que nos está escuchando y le mandamos un saludo a todos y cada uno de los que están del otro lado conectados. Y hoy traemos buenas noticias, no tanto. O por lo menos, depende cómo lo miren. Si sos el gobierno van a decir que sí, que es una gran noticia porque en el día de ayer, este miércoles, se conoció el dato de la inflación por parte de el INDEC y bueno, para unos será una buena noticia, para otros no tanto. 2,8 fue la inflación durante el mes de abril, es decir, seguimos con una inflación existente y relativamente alta si la comparamos con los aumentos de los salarios, y este número da un acumulado del 11,6% en lo que va del año 2025, obviamente contando enero, febrero, marzo y abril, no así todavía el mes de mayo, es decir, en 4 meses, 11,6% de la inflación, que en el interanual da un total de 47,3%. Aquí vemos principalmente por rubro lo que estamos viendo ahí. No, mentira, estábamos viendo el mensual, está bien. Estábamos viendo de cómo bajó. Es una. Ponémelo de vuelta si lo puedo ir siguiendo. El 2,8, como decíamos ahora, es más bajo que el 3,7 del mes pasado, pero que igualmente sigue estando, si bien más baja, estamos hablando de una desaceleración de la suba de la inflación, como siempre nos marca Clara, no así de una caída real, porque no es que no hay inflación como indica y sale a decir el gobierno nacional. Principalmente, además, ¿cuál es el rubro de mayor incidencia? Bueno, alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, los aumentos en carnes y derivados, leches, productos lácteos, huevos, pan, cereales, los justamente alimentos e insumos básicos y necesarios para las comidas de los y las argentinas, que todo eso subió un 2,9%. Por eso, aunque algunos digan que es una inflación baja, todos nosotros la seguimos sintiendo en nuestros bolsillos. Por su parte, restaurantes y hoteles tuvieron un aumento del 4,1%, por su parte, recreación y cultura 4%, y prendas de vestir y calzado 3,8%, es decir, por arriba de este 2,8% que termina dando el promedio. Y lo que estamos viendo ahí sí en pantalla es la canasta básica alimentaria y total, otro dato que conocimos en la mañana, en la tarde de ayer, disculpen, que la comunicó el INDEC y anunció que la canasta básica alimentaria, es decir, aquella que contiene los alimentos básicos, aumentó un 1,3%. ¿Cómo se traduce esto en pesos? Bueno, que una familia compuesta por adultos más o menos de 30, 40 años y 2 niños necesitó 1.110.000 pesos para superar la línea de pobreza, y esa misma familia necesitó 502.000 pesos para no caer en la indigencia, un dato que, digamos, se contrasta con un salario mínimo vital y móvil que ronda los 300.000 pesos. Es decir que sumando dos salarios mínimos apenas está por encima de la indigencia. Y estamos hablando solamente de canasta básica alimentaria. Acá no entra alquiler, no, la ropa, total, útiles. Que también estaba el dato por ahí, porque la total justamente incluye no solo alimentos básicos, sino los bienes y servicios no alimentarios, justamente, ¿no? Alquileres, demás, gas, luz, lo que no es comida que necesitas para vivir, básicamente, porque no es que solamente vivís por... Si andás en colectivo, olvídate. Ni hablar, bueno, esa canasta es mucho más alta, y aparte que no está bien medida del todo, porque justamente, por ejemplo, alquileres es algo que no se evalúa, igual que expensas y demás, en una sociedad donde, bueno, hay que cambiar donde todo algunos está desregulado. Eso no, pero más allá de estar bueno. desregulado, la forma de medirlo no puede ser la misma cuando gran parte de la población argentina tenía acceso a una vivienda propia que en la actualidad.
donde bien sabemos que los números de inquilinos superan los números de personas que tienen vivienda propia, por lo menos en los grandes centros urbanos. Entonces hay que también poder cambiar y discutir esas mediciones, pero incluso con estos datos, 1.100.000 pesos para superar la línea de pobreza, mientras aumenta entonces un poquito más la inflación. Y si hablamos de situaciones de miseria, otra vez nos tenemos que referir a la situación de los jubilados. En el día de ayer, al final, no solo que hubo otra movilización, sino que no hubo sesión en la Cámara de Diputados para discutir la moratoria, y dicho sea de paso, tampoco se presentaron ni Cunio Libarona, ni tampoco Caputo, justamente para dar explicaciones por el caso Libra. Pero más allá de eso, decíamos que había posibilidad, ahí medio de remota, había dictamen para que se trate en diputados una reforma a las moratorias previsionales y miles de personas se puedan jubilar. Bueno, eso no pasó, los jubilados nuevamente se movilizaron en las puertas del Congreso de la Nación y nuevamente, como si fuera novedad, lo contamos todos los jueves, efectivos de seguridad nacionales aplicaron el protocolo antipiquete y lanzaron gases lacrimógenos y golpes contra los manifestantes. Ahí estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes que se conocieron. Ahí estamos viendo en particular al padre Paco Olveira, el compañero que es uno de los curas en Opción por los Pobres, que fue agredido brutalmente durante la movilización, no solo ayer, sino el miércoles pasado también, por parte de la Policía Federal. El padre Paco terminó en el piso tras un forcejeo y hubo al menos 2 manifestantes más que fueron heridos, además de varios demorados. Algo que sucedió también en la tarde de ayer es que uno de los manifestantes que estaba herido y que justamente se interpuso para que no golpeen al padre Paco y a otros jubilados que estaban allí fue el militante Nicolás Caropresi, que es justamente este muchacho que terminó adentro del Instituto Patria, y esta foto se hizo muy conocida en el día de ayer porque terminó adentro del Instituto Patria y estaba Cristina Fernández de Kirchner y bueno, fue atendido ahí por profesionales del Instituto Político. Nicolás Caropresi es dirigente del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. De hecho, esta foto y la situación de salud, que está fuera de gravedad, está herido pero no de gravedad, lo comentó el dirigente Juan Grabois, que bueno, hizo pública esta información, comentando que bueno, que Cristina asistió y se acercó a este compañero luego de haber sido atacado. Obviamente muy buena la imagen, esperamos que los dirigentes también se plieguen a estar en las calles en los miércoles, porque sabemos que cuantos más somos, menos golpes se dan. Pero bueno, vemos que es un capítulo más en esta película, esta serie espantosa de miércoles a miércoles, ver no solamente jubilados movilizándose por su propia vida y por su subsistencia, sino también siendo golpeados por la policía. Tenemos un video, de hecho, del padre Paco, para escucharlo al compañero que además, no sé si lo mencionamos ya al aire, que viene siendo hostigado en su barrio, en su obra que llevan a cabo en Merlo, específicamente, sí, en la provincia de Buenos Aires, donde la policía de Patricia Bullrich está yendo a hostigarlos. Sí, hubo principalmente concretamente se consiguió un terreno para una chica que está en una situación de vulnerabilidad muy importante, a través de la Fundación Isla Maciel, de la cual conduce Paco. Se consiguió un terreno, se realizó la instalación de una vivienda precaria, podríamos decir, una casilla. Y esa casilla en el primer día de trabajo fue atacada e incendiada por parte de un grupo de vecinos de un foro vecinal que se hace denominar así de la zona. Estas personas llamaron a el candidato a intendente de La Libertad Avanza allí en Merlo, que se dirigió en estos días con Leila Yanis, esta muchacha conocida porque trabajaba en Capital Humano y era parte también de cómo abarrotaban los alimentos en
en la administración que conduce Sandra Petovelo, también muy conocida porque antes fue peronista, antes fue kirchnerista. Dicen que tiene tatuado un pingüino, más allá de que esto mucho obviamente no importa, si la miserabilidad y la verdad que con el nivel de prepotencia que van y se dirigen a alguien que labura en opción por los pobres que viven en este barrio, y que una cheta que se viene a hacer la canchera a discutirle, en este caso, a los que laburan cotidianamente con los vecinos. Pasó por los distintos canales. Ayer estuvo, por ejemplo, en América también atacando principalmente la figura del padre Paco Olveira. Lo escuchamos entonces al padre Paco, que decía esto ayer desde la movilización. Ahora ya se están pasando, porque están tirando a los ojos así con maldad. Y bueno, no puede ser, la verdad que no puede ser. Ellos comenzaron, Patricia Bullrich comenzó cuando parecía que tenía miedo a los curas y valló todo el Congreso. Íbamos a estar en... Bueno, eso digo yo, no sé. La verdad que a mí, ¿sabe lo que me duele el alma? Que la leche que nos tiran en la cara, en los ojos, es la leche que le falta a nuestros pibes, que no la toman a la mañana y después nos dicen que bajaron la pobreza en un no sé, 10.000 personas. La policía me da pena, lo digo la verdad, la mayoría de ellos me dan pena porque cumplen órdenes, no hacen otra cosa. Algunos de ellos lo hacen con saña. Eso sí me da bronca y me duele. El que me tiró a mí, a otros muchos, en el ojo directamente, no estaba buscando que nos fuéramos, estaba buscando hacer daño. El que me pegó con un palo y me miró a la cara y pensó que yo no lo veía, también. Pero no, vuelvo a repetir, hablo de mí al pedo, porque no soy yo. El miércoles pasado creo que... Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al padre Paco Olveira, bueno, con dificultades, ¿no?, para poder hablar, porque estos gases lacrimógenos también generan esta sensación no solo de que arden en la piel, sino que también, bueno, cerrando un poco la garganta. Muchos obviamente acusan, más que nada desde los organismos de vigilancia de los derechos humanos, que son gases lacrimógenos que están vencidos, como lo hemos hablado acá en reiteradas ocasiones, y ya a esta altura también empiezan a haber preocupaciones sobre qué más o qué tipo de gases son, porque generan secuelas mucho más graves que las que suelen tener en los cuerpos el impacto, ¿no?, de gases en los ojos y en la cara. Pero nos vamos a la última porque, como decíamos, este fin de semana hay elecciones y el que está aprovechando su cargo como vocero presidencial es Manuel Adorni de La Libertad Avanza, que ayer lanzó algunos otros anuncios en el día de ayer, que por decreto se va a reformar el régimen migratorio. Por lo menos eso es lo que salieron a decir desde la oficina del presidente electo, y lo que dijo Manuel Adorni. El plan supuestamente es endurecer los requisitos para la residencia, arancelar servicios y ampliar mecanismos de expulsión del país. El comunicado que estamos viendo ahí en pantalla dice: en los últimos 20 años inmigraron 1.700.000 extranjeros de forma irregular a nuestro territorio. Algo, bueno, difícil de saber y de conocer, porque en realidad el censo de 2022, es decir, el último censo de la Argentina, indica que hay 1.900.000 personas nacidas en otro país. O sea, ya estamos hablando de datos que no son los que menciona el gobierno, y estamos viendo esta tonalidad medio trampista de querer construir a los migrantes como un enemigo de la Argentina. Casi todo lo anunciado tiene que ser reformado en el Congreso de la Nación, digamos, sí. No se puede dar sin más, ya que en la Argentina contamos con una ley nacional de migraciones sancionada en el 2003 que reconoce el derecho esencial e inalienable de toda persona a migrar, lo cual posicionó a la Argentina como un referente internacional en políticas migratorias inclusivas, y también dispuso, mejor dicho, hace tangible algo que dice la Constitución Nacional, que es que todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino están respaldados por esa ley de leyes. Así que la realidad es que veremos qué impacto pueden llegar a tener estas medidas anunciadas por el vocero presidencial,
que más que nada apuntan a supuestamente condenar a aquellos extranjeros que residan en el país y que tengan algún tipo de delito o condena. El que mienta con cualquier información que propicie al ingresar al país. También dijo que se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las deportaciones y que los inmigrantes, dijo, ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Recordemos que los servicios de salud, así como los educativos, del nivel formal, dependen de las provincias. Por lo tanto, lo que diga Manuel Adorni puede llegar a tener impacto sobre algún hospital nacional, pero no sobre la mayoría del sistema de salud y educativo argentino. Digo también teniendo en cuenta que hubo provincias como Jujuy, como Salta, como Mendoza, que ya vienen aplicando este tipo de políticas excluyentes en las cuales le cobran a los extranjeros que están aquí de forma temporal o transitoria, no aquellos que residen en el país, por usar los servicios públicos. Esto es algo que ya está sucediendo en el país, lo hemos hablado varias veces. Veremos, como digo, qué impacto puede llegar a tener las medidas de Adorni, o si son verdaderamente, bueno, una cortina de humo y anuncios electorales para sumarle también ruido a la campaña. Sí, me parece que hay dos elementos ahí, que uno es el poder sumarle a ver, una cosa demagógica a la campaña, que es, ellos analizan que hay un porcentaje importante de la población que quiere estas medidas, ¿no? Y que le parece importante hacer una diferenciación xenófoba, sobre todo, porque claramente esta política es xenófoba, pero sobre todo en clave electoral, ¿no? Acá hay una cuestión de clave electoral y un poco de humo, un poco, podemos decir, teniendo en cuenta esta modificación de ley que hacía referencia recién Delphi. Ahora, también, sobre todo el gobierno de Milei, lo que nos ha enseñado y nos ha demostrado es la actuación de hecho, ¿no? La no necesidad muchas veces de la modificación del marco normativo jurídico en general de la Argentina para avanzar, sobre todo con las facultades extraordinarias que el presidente tiene por lo menos 2 meses más, un poco menos de 2 meses más, hasta el 9 de julio. Bueno, veremos y obviamente seguiremos de cerca qué sucede con esta búsqueda de reformar, de cambiar las leyes migratorias que en realidad suman este tono antimigrante de odio y exclusión para la libertad avanza. Nada nuevo, pero bueno, sí queriendo instalar en la Argentina una agenda que no le es tan propia, por lo menos no desde la generación de su constitución para acá, pero bueno, buscando esta narrativa más yanqui y que se conoce mucho más. Porque el macrismo también tenía esa tonalidad, es verdad. Y no lo pudo hacer, pero también en alguna medida lo anunció o lo dijo. Por lo menos para que creo que Franco algo decía ayer de esto de que es querer sembrar una idea y que esa idea vaya creciendo, ¿no? Que la gente vaya aceptando que los extranjeros, y aparte que extranjeros, estamos apuntando a los vecinos latinoamericanos, no estamos hablando de yanquis, alemanes, de otras nacionalidades que también habitan nuestra tierra, porque Argentina habitan muchas personas, no solamente argentinos, bolivianos, peruanos y demás. Yo creo que tiene, bueno, como decía Franco, es totalmente racista y me parece que esto viene de antes del macrismo y que apunta, todos, aparte de hijos de italianos, lo dicen, no todos extranjeros. Sí, pero todos hijos de personas que en algún momento lo fueron. No es que se busque instalar, es algo que está instalado. Sí. Esto es un porcentaje de la población que piensa así, y a estos tipos no les interesa realmente si es políticamente correcto hacerlo o no. Y creo que en eso el peronismo muchas veces ha acudido a no tener una lógica de encuesta a la hora del planteo político. El proyecto político no tiene que ver con que si al 30% de la población quiere que vos expulses a los migrantes. Porque ahí es donde uno plantea algo que está mal, que como concepción está mal. Lo que hay que discutir es que el sentido ese está mal y que hay que discutir los sentidos, por ejemplo, de que nuestro país es un país de puertas abiertas.
Esto lo digo porque justamente el otro día lo discutía y uno me lo planteaba antes de que salga esta noticia y me decía, pero está mal el tren sanitario, me dice, ¿no? Como está mal esto que caiga gente exclusivamente a tratarse y vos después te mueras afuera si no tenés plata para tratarte en otro país. El problema es el otro. El problema es que otros países no tengan la puerta abierta a la Argentina, no que la Argentina tenga la puerta abierta, y es mentira que no hay plata, la plata siempre está. El problema es que no estamos yendo a buscar. Pero las ¿a cajas dónde va la plata? correspondientes. Ese también es la pregunta. Y que incluso más allá de eso, realmente yo no quería ir a este punto, porque la verdad me parece algo que es muy particular. O sea, no particular, pero me parece algo que no va a la discusión real, pero es que en realidad la cantidad de recursos destinados, tanto en universidades, educación formal y servicio de salud a extranjeros es muy Mínimo. poco, es mínimo. Yo no lo quería traer al debate porque la verdad que si fuera más, no me sigo creyendo y creo que todos seguimos creyendo que la Argentina tiene que garantizar esas necesidades básicas para cualquier persona que esté en ese momento en el país. Pero incluso si nos pusiéramos finitos en la cantidad de números, estamos hablando de porcentajes muy mínimos, igual que cuando quieren instalar que no van a poder cursar en las universidades gratuitas aquellos que sean argentinos no residentes. Bueno, ningún argentino no residente puede anotarse en la universidad pública. Y entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque vos para extranjero no residente, perdón, porque para anotarte tenés que ser residente. Y ya, o sea, no es que venís 2 meses de vacaciones y te anotás en la universidad. Entonces, como que bueno, hay que poder también discernir qué de lo que dice el gobierno es real, qué no, y hacia dónde apunta a la hora de lanzar estos discursos de odio y estos anuncios que después muchas veces ni siquiera se concretan. Por eso también lo que diga el vocero presidencial, más que nada en esta semana, se trata mucho más de la campaña que de políticas reales que pueda haber. De la misma manera sucede con el planteo de la baja edad de imputabilidad. Sí. Yo entiendo que no hay elementos. Ahora, que es parte Pero es un peligro. de un posicionamiento de un sector muy importante de nuestra población, eso es lo que Yo creo no que es se menos- puede desoír y no se puede desatender. ¿Cuál es el planteo? Bueno, acá hay una definición. Estos tipos plantean subirse a una ola no solamente demagógica, sino además porque ellos creen en esta lógica de expulsión, en esta lógica de condenar a los pibes, y por más que sepamos que los delitos de menores de 14 años son inexistentes o casi inexistentes en la dimensión de los delitos registrados que existen en la Argentina. Pese a eso, hay un nivel de nuestra población que lo plantea. Y ahí está la decisión de estos tipos de avanzar en esa línea y obviamente la necesidad de discutir no solamente con argumentos, sino tratando de hacer entender en algún sentido de empatía, de dimensionar no solamente a las poblaciones juveniles, sino también a gran parte de los hermanos de nuestra patria grande que eligen esta tierra para vivir o para transitarla en algún momento de su vida. Para trabajar y pagar impuestos como cualquier otro, porque también es eso, ¿no? Pagan los impuestos, pues no podrían usar los servicios de salud. Bueno, es raro el planteo, por menos incluso en términos económicos. Pero bueno, lo vamos a dejar por ahora, por acá, este tema, porque hay mucho más para meternos. De hecho, hay algo más que nos quedó afuera estos días y Sí. que generó bastante escándalo y que tiene que ver con la situación de los medios públicos. Sí, también tiene que ver en parte con Manuel Adorni, ¿no? Ujú. Porque el vocero presidencial está bastante figuretti en estos días. Pero bueno, es lo que se conoce como WandaGate, ¿no? Que nosotros no queremos hablar de eso, obviamente, porque es algo que no tiene nada que ver con nuestra realidad, pero sí que hace la televisión pública, o más bien el gobierno nacional, con la plata de los medios públicos, ¿no? Porque mientras el gobierno de Javier Milei avanza con los ajustes para los medios públicos y medios comunitarios, se filtró una cifra que le habrían pagado desde la televisión pública a Eugenia, la China Suárez, por hablar de este escándalo tan conocido, con el fin de promocionar un streaming que sería de la TV pública. Aparte de lo raro fue que fue con un periodista casi ni conocido, y también lo raro fue que la China hable, ¿no? Porque no estaba dando notas. Y ¿Cuánta guita le pagaron? lo que se dice por el momento es que habría cobrado $15.000, que esto en pesos sería 20 millones de pesos. Y bueno, después Es así que con la tuya. Sí, después que Manuel Adorni salió a acusar al Grito del Sur de que se financiaba con medio del Estado, bueno, se ve que después, aparte que
haciendo un paréntesis, ¿no? La televisión pública está pasando por un desmantelamiento terrible, no hay producción nacional en la televisión pública y lanzan esto, bueno, sabemos que el Estado No, si pones la tiene televisión, preferencia sí. por los streaming y por eso también Sí. ponen todos los, ¿cómo se dice? Todas las fichas hacia eso, ¿no? La programación de la TV pública es inmirable, ¿eh? Sí. Es todo programa de chimentos, Sí, nada. no solamente las desmantelaron, digo, en términos económicos, sino que también en términos de la producción, obviamente va Bueno, de la la otra mano, vez ¿no? estaba Pero- Doman, creo que era, o no sé, uno de esos, o Aracle hablando de economía Aracre. y Aracre, Aracre explicando cómo hacer difundiendo el la carry bicicleta, trade. claro, Ujú. la bicicleta financiera. Eso me parece también que, bueno, es una herramienta para este gobierno, pero también con muchos empleados que tardan en depositarle los salarios y Ujú. los tienen ahí presionados, como la mayoría de los trabajadores de Argentina. Pero bueno, lo que llamó poderosamente la atención es que la TV pública nunca aclaró, no es mentira, nunca desmintió nada la televisión pública, pero en este caso con la China Suárez sí, es la primera vez en la historia que la televisión pública aclara que no tuvo nada que ver con... El título- aparte el es título algo fantástico. nada creíble, bueno, lo pueden observar. Aparte, primero que es re poco creíble que la China Suárez haya hablado en un streaming de la TV pública Gratis. sin guita de por medio. Claro. Primero eso que ya nada, por porque empezar. ni a Ángel de Brito le dio entrevista. No, Así y aparte que con nadie, o sea, no, sin faltarle el respeto al periodista, pero siendo una figura tan importante, uno se espera que le dé la entrevista a Susana Jiménez, Sí, a sí. todos esos personajes que son más... Que seguramente la Sí. deben haber convocado, además, me Obvio. imagino, Sí, en sí, medio de todo aparte, el quilombo. seguramente. El nombre del nuevo programa de la TV pública me mata, ¿eh? ¿Lo ven? La Bueno. Pasión. La pasión. La pasión. Conducido por Gustavo Méndez. Es, obvio. es Obvio. el canal de streaming. Ah, el Es canal un de streaming streaming. esto. Fue en un. Encima de eso tampoco, ¿no? Estaban buscando que con esto de la China Suárez haya muchas visualizaciones, crezca el canal y no les resultó. Bueno, la TV pública depende de la Secretaría de Medios y Comunicación a cargo de Manuel Adorni, ¿no? Quien se autoinvitó al canal para que lo entrevisten. O sea, él mismo maneja la cartera de la TV pública y él mismo se invita para que lo entrevisten. Bueno, ahí estamos viendo que el ñoqui más caro de la Argentina puede llegar a ser Manuel Adorni y todos los trabajadores Ya se viene el que 29, él ¿eh? traiga. Tranquilo Pero que no está en campaña, no. Para nada. Y encima, justamente algo que marcaba recién Male es que los trabajadores de la TV pública vienen de realizar Sí. distintas medidas de protesta justamente por la baja que están sufriendo en sus salarios. De hecho, en el día de ayer estuvieron realizando protestas y paros de 2 horas por turnos en el medio porque el gobierno tiene totalmente congelados los sueldos desde agosto del año pasado. Desde agosto del año pasado, hoy estábamos hablando de un 50% de inflación en la interanual. Desde agosto del año pasado tienen los sueldos congelados mientras le pagan millonadas a la bueno, China alguna Suárez. que otra figura para hablar. podemos poner en duda que cobre 20 millones. Pero seguramente algo se llevó. Porque Y- bueno, y es el como problema vos no es la decías. China Suárez. Claro, no es igualmente, ni tampoco el WandaGate y A ella todo se lo eso, ofrecieron. ¿no? Sí, a ver, cambiar el nombre de China Suárez por cualquier otro nombre propio. El problema es que hay mucha gente precarizada en la televisión pública. No sale contenido nacional de, digamos, de calidad, no salen contenidos que informen, que eduquen, de algo que la televisión pública es una herramienta del Estado, ¿no? Ujú. Que puede ser muy buena y si saben administrarla, puede ser una excelente herramienta, pero en este caso la usan para estas cosas, ¿no? Para estos chimentos y estos puteríos que siempre termina involucrado Manuel Adorni, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la línea de periodistas, vamos a hablar un poco de lo que pasó con Ariel y Jalad también, que es no solo Ariel y Jalad, ¿no? Porque entraron otros también en la volteada porque hubo persecución y disciplina para los periodistas, porque la semana pasada se conoció la denuncia penal que Javier Milei le hizo a Ariel y Jalad, el periodista del Destape, luego del cobarde ataque que sufrió Roberto Navarro, ¿no? En el lobby de un hotel, un ataque que lo dejó internado en observación 48 horas. Bueno, luego de haber hecho eso, haber incitado a la violencia y haber dicho que la gente no odia lo suficiente a los periodistas, Ariel y Jalad fue denunciado puntualmente por una nota que escribió, ¿no?
Pero bueno, yo tenía un video, Mati, que dejé por ahí del canal Carajo, creo que se llama, del Gordo Dan, donde Javier Milei le pide una lista. A ver. Porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un pack, si querés. ¿Y de los funcionarios que tengo que echar? Hasta ahí Así que se estaría puede bien. olfatear el ADN Porque, bueno, de las él le pide operaciones, ¿viste? El ideólogo de todo eso es lo que me hicieron durante al Gordo el Dan 2023 que ¿quién fue? le- El catalán, también conocido como el chantalán. Y después va... que, ¿cómo es? Le pide al Gordo Dan una lista de periodistas para meter en cana, ¿no? Así lo dijo literalmente. Al otro día de esto, se conoce la noticia de la denuncia a Ari Lijalad. Esto fue el jueves en Carajo y la denuncia fue del viernes, ¿no? Bueno, Una denuncia que es denunciante Javier Milei, sí. denunciado Ari Lijalad, Sí. sin intermediario, acá no hay mucha más El- firma, es el presidente de la Nación denunciando Exacto. directamente a un periodista por una nota, Sí. que o sea, citada en la causa, una nota publicada Sí. por el periodista, o sea, 100% digamos un caso habla de... de- Es puntual, es querer callar Sí, sí, es a, muy a literal los en este caso. periodistas, no solo incitar al odio para que la gente, haga eso, ¿no? Odie. Pero bueno, entre esos nombres estaba el de Viviana Canosa también y el de Carlos Pagni y bueno, y Ari Lijalad. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal 6 a cargo de Daniel Rafecas. La denuncia acusa al periodista de calumnias e injurias y dice así: los dichos del querellado que se refieren a mi persona encuadran en el delito tipificados en los artículos 109 y 110, o sea, calumnias e injurias, del Código Penal. Toda vez que Ari Lijalad me atribuye la comisión de ciertos delitos afectando gravemente mi honor y reputación. Bueno, esto sostuvo Javier Milei con la asesoría del abogado Francisco Neto. Ah, encima, el defensor de Sí. violines. No sé si se acuerdan de quién es Francisco Neto. Sí, Francisco Neto es defensor de abusadores. Lo Sí, pueden sí. buscar si quieren. No nos Bueno. vamos a detener en él, pero... La nota señalada en la denuncia hacia Ari Lijalad lleva como título Milei entre el odio a la información y el discurso nazi. Esta sería el título de la nota que hizo Capaz Ari que Lijalad, en la que se enfocó Javier Milei para denunciarlo. Capaz que la idea de Donde- Javier Milei era ratificar la nota de Ari Lijalad. Dijo, bueno, le pongo el gancho, le pongo la firma, lo denuncio Sí. penalmente y confirmo lo que dice la nota, ¿no? Porque si te quedaba alguna duda... Sí, Y después hay algo ahí que es más parte de cómo funciona este gobierno. no, y aparte que es... Sí, que va, sí. va al ataque, sobre todo cuando se vuelcan elementos, porque particularmente tanto Ari Lijalad como muchos colegas que trabajan en el Destape se encargan de volcar elementos, ¿no? De hacer una opinología alrededor de lo que es el gobierno de Javier de Javier Milei, sino que concretamente hacen una caracterización, investigación, definición y aportan elementos concretos a la hora Sí. de caracterizar este gobierno, pero sobre todo denunciar las situaciones que ocurren. Sí, A lo han este hecho gobierno, anteriormente como con el de gobierno de Alberto Fernández, exactamente, eso también queríamos aclararlo, ¿no? Porque no es que Ari Lijalad solamente odia, no, solamente escribe contra Milei, sino que denuncia, como todo periodista de investigación, denuncia los delitos y denuncia lo que se percibe, porque todo el mundo percibe que Javier Milei es un incitador del odio y es un nazi. Lo decimos acá en todos lados, porque es así. Pero bueno, expresó preocupación el presidente por el proceso de incitación al odio y la violencia. Esto expresó Ari Lijalad, perdón, en la nota. Y la violencia contra el que piense distinto. Y bueno, se ve que eso al presidente le molestó, mientras que la denuncia continúa con la acusación de Milei y afirma que aquella publicación vulnera el honor subjetivo al asociar mi figura con prácticas genocidas, aberrantes, afectando mi honra y el honor objetivo al menoscabar mi reputación pública ante la comunidad sí, no sabe el mediante honor dichas público. afirmaciones difamatorias, dice, ¿no? Ay, bueno. Ari Lijalad tuvo Sí. su descargo, obviamente, y bueno, hoy Delphi vos me pasabas una noticia donde esta misma nota juntó 600 firmas de diferentes personalidades
apoyando a Ariel Jalad, pero lo escuchamos porque tenía un descargo ahí y con Denuncia esto penal cerramos. es para que no hablemos del modelo económico de Milei. Las víctimas de ese modelo económico no somos solamente los periodistas, que al igual que el resto somos laburantes y nos cuesta llegar a fin de mes. Pero las víctimas de este modelo económico que no quieren que contemos son los laburantes, son los industriales, son los comerciantes, son los jubilados, son los científicos, son los docentes, son las nuevas generaciones. Y lo primero que voy a hacer es agradecer la enorme cantidad de mensajes y de expresiones de solidaridad que recibimos desde el viernes que se conoció la noticia en la cual Milei me denunció penalmente. Estamos en una situación donde está en riesgo la libertad de expresión y que eso pone en riesgo el resto de las libertades. La única forma de que esté legitimada, que te saquen todo, es que también se corte la libertad de expresión, de que todo eso no se pueda decir. Porque si no se dice, no pasa. O pasa igual, pero parece que no pasa. Si no cortan la libertad de expresión, no pueden sostener cortar las otras libertades. Por eso Milei está en contra de la libertad, pero la libertad en términos generales, en términos colectivos, de la libertad como sentido amplio. Y por eso nos denuncia. Y ahí, bueno, se nota, ¿no? La violencia y el disciplinamiento, se podría decir, que quiere ejercer Javier Milei sobre los periodistas y, como decía Ariel Jalad, ¿no? Censurar la palabra y no dejar que otro opine diferente que él, porque si no, bueno, o habla públicamente que hay que odiarlos más y incluso denunciarlos, porque el fin de Milei es meter en cana a los periodistas, como Ariel Jalad lo dijo en el stream Carajo con el Gordo Dan, y seguramente en otras ocasiones lo escuchemos, porque es un desquiciado que se la pasa replicando odio y llevando, obviamente, ¿cómo es? Juzgando él desde la palabra a otras personas de lo que él mismo hace, ¿no? Porque esto de mentir, calumnias, mentiras y violencia es la que ejerce él. Sí, igualmente estamos hablando de, más allá de, digamos, de las caracterizaciones personales que podemos hacer sobre la persona de Javier Milei, estamos hablando de un presidente que está denunciando penalmente a periodistas por hacer su trabajo. Sí. Entonces, digo, más allá de, incluso si Ariel Jalad hablara a favor del presidente, no está en ningún caso habilitado bajo esa investidura para hacer este tipo de denuncias que obviamente invitan no solo al disciplinamiento, sino directamente a la censura y a la autocensura de los profesionales del periodismo que, busca el gobierno que se callen y que no hablen de lo que está pasando. Mirá si lo hubiera hecho Cristina Kirchner, que fue hasta incluso ha salido con un ojo morado en medios de comunicación o en revistas o en diarios. Entonces me parece que también esto que decís es importante, es un presidente, no debería pasar. Imagínate si era peronista. Sí. El que hacía esto. 10:03 de la mañana, nos vamos con la tanda y volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos.